Tiene un título que es un dicho que usamos de vez en cuando nosotros, creo que los costarricenses, no sé si se usa en otros lados, pero creo que sí debe ser conocido en otros lugares. Y le he llamado a lo que vamos a hablar hoy, del dicho al hecho. Otra vez, del dicho al hecho. Muy bien. Creo que ya saben ustedes por dónde vamos, ¿verdad? Hay una costumbre muy tica, y la voy a actuar un poquito para ustedes aquí esta mañana. Es muy tica, y digo que es muy tica porque he conocido personas de otros países que se ríen de nosotros por esto que voy a mencionar. Usted camina por la calle, se encuentra a alguien que no ve por mucho tiempo. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto! ¿Cómo se está? ¡A pura vida! ¿Y vos? ¡Ah, súper bien! Tenemos que vernos. Sí, sí, claro, tenemos que ponernos de acuerdo. Claro, aquí está mi número, te lo doy. Claro, nos ponemos de acuerdo, nos vamos a ver, sí, ¿verdad? Claro, entonces ahí yo te llamo y nos hablamos. ¿Nos hablamos? Sí, nos hablamos. ¿Qué pasa después la mayoría de las veces? ¿Viera cómo le cuesta a los extranjeros eso? Porque ellos te dicen, pues usted me dijo que nos íbamos a ver. Y para nosotros es tan normal decir, nos vamos a encontrar, ¡ay, nos vemos! Sí, pura vida. Y nada pasa. A usted le ha pasado seguramente. A mí me ha pasado muchas veces también. Pareciera que a veces nos cuesta un poquito concretizar, llevar a cabo, actuar sobre algunas cosas que decimos que vamos a hacer. A veces nos cuesta un poco. Y es que, iglesia, ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos es una de las características más importantes que deben de tener los hijos de Dios. Si usted y yo somos seguidores de Jesús, estamos llamados a ser consecuentes con lo que sale de nuestra boca comparado con lo que sale de nuestras acciones. Y es que hay un mundo allá afuera, iglesia, que está mirando, aunque usted no lo crea. Hay gente que está mirando, hay ojos que están puestos en usted y que están puestos en mí. Hay gente que necesita comprobar y verificar y validar que cuando nosotros seguimos a Jesús podemos ser diferentes. Y es que hay personas que necesitan ver hoy que esa transformación que Dios ha comenzado a hacer en sus vidas y en la mía, algunos por corto tiempo, algunos por más largo tiempo, es duradera y se evidencia, se puede ver, se puede tocar, se puede sentir, se puede notar sin mucho esfuerzo. Alguien dijo una vez, discúlpeme si esto le va a sonar un poquito duro, pero está bien. Alguien dijo una vez que los cristianos somos los culpables de que hayan muchos ateos en el mundo. ¿Le suena duro o no le suena duro? Yo creo que lamentablemente algo de eso tiene razón. Y es que hay gente profesando nuestra fe que se están matando unos a otros hoy. En Nigeria, que es un país en África, es constante que los musulmanes quemen una iglesia cristiana con toda la gente adentro. Y entonces, como nosotros no nos dejamos, entonces los cristianos van y queman alguna mezquita con gente adentro. Usted juzgará qué es lo que corresponde hacer en una situación de esas, pero la realidad es que nosotros tenemos que vernos diferentes. Nosotros tenemos que vernos diferentes. El Señor nos recuerda hoy que Él no está
tan interesados solamente en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Iglesia, orar es muy importante. ¿Cuántos creen que orar es muy importante? Es el ABC de cualquier cristiano. Orar es importante. Pero déjeme decirle algo también un poquito duro. Si usted invierte mucho tiempo hablando, orando, y poco tiempo actuando como cristiano, viera que las palabras se volvieron entonces redundantes, tienen poco efecto y no tienen valor. Dice la palabra en Santiago que nuestra fe sin acción o sin obras no sirve de nada. Y mire, hoy le voy a dejar una tarea, así es que ojalá tenga por ahí donde apuntar, en su teléfono, más tarde al final les voy a dejar una tarea, pero una de ellas, le adelanto, va a ser, quisiera pedirle que usted pudiera leer esta semana en casa el libro de Santiago. Son solo 5 capítulos. Se lee despacio en 45 minutos. Y vieran la cantidad de materia deliciosa que está escrita ahí. Así es que quisiera dejarles, primera parte de la tarea, leer el libro de Santiago esta semana. Dice Santiago 1, 19 al 22. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Amados hermanos, Santiago 2:14, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Entonces, si no es así, está muerta y es inútil. Ahora, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras personas tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Vea qué bueno el sarcasmo de Santiago aquí. Bien hecho. Algunos demonios creen y tiemblan aterrorizados. No es un asunto solamente de creer. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron ¿cómo? En conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe que profesamos. ¿Así o más claro?
Muy claro Santiago, ¿no? Y así es todo el libro, los 5 capítulos son así, extremadamente prácticos. Y es que con lo que leímos ahora yo entiendo lo siguiente: la fe y las acciones van juntas. Cuando usted profesa la fe, esa debe acompañarse con acciones. No dice que la fe y las palabras van juntas. ¿Vio la diferencia? No es fe y palabras, es fe y acción. Hay 2 factores muy comunes en nuestra vida diaria que si pudiéramos eliminarlos, si pudiéramos evitarlos, si pudiéramos al menos minimizarlos, podrían ayudarnos muchísimo a ser más efectivos en mostrar nuestra fe en acciones y que nuestras palabras que profesamos como cristianos se vuelvan acciones. Y son 2 cosas que quisiera mencionarle hoy, si usted me permite, contra las cuales quisiera pedirle que todos debiéramos de luchar un poco. La primera es la inconstancia. La inconstancia. La inconstancia habla de que yo hago una cosa hoy, hago otra cosa mañana. Yo digo una cosa hoy, digo otra cosa mañana. Cambiamos constantemente. Habla de falta de hábitos, habla de inestabilidad y habla también de incoherencia. La inconstancia es la que nos hace decir cosas como estas: yo voy a estudiar, voy a completar mis estudios y después no lo hago. La inconstancia es la que dice: yo voy a amar con todo el corazón a mi esposa, a mis hijos. Yo amo a mi esposa, la amo sobre todas las cosas. Hoy la amo y mañana pareciera que no la amo. A eso se refiere la inconstancia. Alguien dice: no vuelvo a ver pornografía nunca más. Yo sé que está mal delante de los ojos de Dios. Y después de que digo que no lo hago, resulta que lo hago. Eso es inconstancia. No vuelvo a gritar en casa. No vuelvo a maltratar a mi familia con palabras o con hechos, pero resulta que sigo gritando, resulta que sigo levantando la voz, resulta que sigo haciendo lo que dije muy claramente con mi boca que no iba a hacer. Hay gente que ha dicho, y conozco a muchos lamentablemente, hay gente que ha dicho: Señor, te seguiré hasta la muerte. Te seguiré hasta la muerte. Y hoy usted los puede encontrar donde andan algunos de ellos. ¿Se les olvidó? ¿Se les olvidó lo que dijeron? Fueron inconstantes. No fueron determinados. Sus palabras se las llevó el viento. Y algo sucedió y las cosas que se prometieron y se dijeron no se hicieron. Iglesia, el enemigo de la inconsistencia son los buenos hábitos. Si quiere anotar eso, por favor anótele. El enemigo de la inconsistencia son los buenos hábitos, y en la vida nosotros necesitamos cultivar siempre buenos hábitos. Hay buenos hábitos que como seres humanos debemos de tener. El hábito de comer bien, el hábito de comer sano, de comer a ciertas horas. Cuando usted come a deshoras, el estómago comienza a molestarse y a incomodarse, ¿cierto? El hábito de lavarse los dientes. ¿Qué pasa si no nos lavamos los dientes? Eventualmente se caen, ¿cierto? Espero que todos tengamos el hábito de bañarnos también, ¿cierto? Es otro hábito importante. La vida nos lleva a tener hábitos, y hay hábitos que son buenos para nosotros y otros que no son tan buenos. En nuestra vida espiritual, yo me atrevo a decir que desarrollar buenos hábitos es muy importante.
Muy importante. Hábitos como leer la palabra de Dios. Hábitos como estudiarla, no es solo leerla, también es estudiarla. Hábitos como tener una vida de oración. Hábitos como consultarle al Señor antes de tomar importantes decisiones, para poder tomar buenas decisiones. Hábitos de sentarse a orar en familia, apagar un ratito el televisor y enseñarle a nuestros hijos que nos sentamos juntos y oramos en familia. Esos hábitos necesitamos desarrollarlos, iglesia. Y esta palabra me está hablando tanto a mí como le está hablando, espero yo, a usted. Entonces, la inconsistencia es algo que nosotros debemos de evitar en nuestra vida. Lo otro que debemos evitar en nuestra vida es algo que llamé la costumbre, pero podríamos también llamarle la rutina para que no se confunda. Cuando hablo de la costumbre no estoy hablando de buenos hábitos. Estoy hablando de todo aquello que se vuelve tan rutinario y tan normal en nuestra vida que se hace normal y lo damos por obvio y dejamos de ver el valor que tiene. Ayer celebramos el funeral del hijo de nuestro hermano Freddy, un muchacho joven que tuvo un accidente en la carretera y falleció. Durísimo, algo terrible. Freddy decía ayer, en medio de las lágrimas evidentes del dolor que pasaba por su corazón, él decía, yo pensaba que él me iba a enterrar a mí un día, como todos los papás pensamos. Y aquí estoy yo, enterrándolo hoy a él. Qué dolor. Pero él también tuvo fuerzas para decirnos lo siguiente, y quiero utilizarlo aquí. Él dijo a las personas que estaban aquí, abrace a sus hijos, béselos, converse con ellos, saque tiempo, invierta tiempo en su familia, invierta tiempo en su esposa, invierta tiempo en su esposo. Visite a sus papás, llame a sus hermanos, busque a sus amigos, tome acción. No solamente diga, te voy a llamar algún día. Hagámoslo. Hagámoslo, iglesia. El tiempo es corto. Nuestra estadía y nuestro pasaje por esta tierra puede terminar hoy mismo. Usted y yo no lo sabemos. Es que no tenemos el control para saberlo. Es que hoy estamos y mañana no sabemos. Y es que nos acostumbramos a tener agua en casa, a tener luz en casa, a tener comida en la refrigeradora. Nos acostumbramos a tener esposa, nos acostumbramos a tener hijos, a tener esposo. Nos acostumbramos. Se hacen tan normales en nuestra vida que incluso a veces hasta olvidamos dar gracias a Dios por esas cosas, porque las damos por obvias. La costumbre también hace que se deteriore el trato entre las personas, ¿o no? Cuando usted conoce a alguien, ¿cómo es usted con alguien que conoce? Mucho gusto en conocerte. Sí, ¿verdad? Claro, y usted habla bien y es cuidadoso y muestra respeto. Pero cuando la relación comienza a desarrollarse, ¿qué pasa? Nos volvemos más informales. No estoy diciendo que sea mala la informalidad en una buena relación de amistad, pero es que a veces la damos por obvio también. Y a veces golpeamos a las personas que nos aman porque los damos por obvios. Porque esperamos cosas que no deberíamos de esperar de ellos. Porque esperamos que hagan cosas que no tienen por qué hacer. Pero como ahora es mi amigo, me enojo.
pero como ahora es cercano mío, entonces me resiento y me enojo. Pasamos, recuerdo que el hermano Sixto nos habló un poquito de esto cuando estuvo con nosotros hace unas semanas. Pasamos de abrirle la puerta del carro a nuestra esposa, recién casados, y decirle: preciosa, entra, siéntate, cuánto te amo, eres la mujer más bella del universo, te amo tanto. ¡Pac! Hasta suavecito para que la puerta no suene muy duro. ¡Pac! Para que no le duelan los oídos. ¡Pac! Y a veces hay que hacerlo 2 veces porque lo hicimos tan suavecito que hay que hacerlo una segunda vez. Y cuando la fuerza de la costumbre nos gana, a lo largo del tiempo comienzan los gruñidos. Y la esposa entiende todo. Yo no sé cómo, pero entiende. Los gruñidos, palabras poco cariñosas, el mi amor, te amo, a veces llega a convertirse en quítate que me tapas el tele, ¿no me dejas ver el partido? ¿O no pasa eso? ¿O no nos pasa eso? Y cuando vemos eventos como el de la muerte del hijo de Freddy, que nos ha golpeado tanto, nos sentamos y nos preguntamos, ¿será que tendremos tiempo mañana para corregir lo que no hemos corregido? ¿Será que tendremos tiempo mañana para poder pedir perdón? ¿Será que tendremos tiempo mañana para dar ese abrazo que prometimos y todavía no hemos dado? ¿O llegará el momento en el que tengamos que partir de esta tierra y estaremos arrepentidos de no haber actuado? Arrepentidos de haber dicho mucho y no haber hecho tanto. No sé, yo solo le lanzo el reto a usted en esta mañana. Quiero preguntarle algo que he estado hablando por lo menos los últimos 2 domingos, lo he mencionado un poquito. Se lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuál es el legado que usted y yo vamos a dejar en esta tierra? ¿Ha pensado en eso? ¿Lo he dejado pensando en eso los últimos domingos? Espero que sí. ¿Cuál es el legado? Después de que pasamos tantos años viviendo, tantos años amando, tantos años peleando, tantos años discutiendo, tantos años disfrutando, tantos años sufriendo en la vida, porque hay de todo un poco en esta aventura de la vida, ¿cuál es el legado que usted va a dejar a sus hijos? ¿Cuál es el legado que usted va a dejar en la sociedad? ¿Por qué va a ser usted y por qué voy a ser yo recordado? ¿Seremos recordados por cuántas palabras dijimos o seremos hablados porque nuestras acciones hablaron mucho más fuerte que nuestras palabras? Yo espero que seamos recordados, iglesia, porque hicimos la voluntad de Dios, porque fuimos ejemplo a otras personas y porque impactamos positivamente la vida de muchas personas. Esa es mi oración para mí y para usted, iglesia. Que ese sea nuestro legado. Y yo le invito a que todos los días trabajemos pensando en esto. ¿Cuál es mi legado? ¿Cuál es mi legado? Cuando las cosas rutinarias de la vida llegan a golpearte a la puerta, cuando la inconsistencia llega y te dice, no importa lo que hagas, ¿cuál es mi legado? ¿Cuál es mi legado? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que el Señor me pide que haga? ¿Cuál es el propósito por el cual Él me trajo aquí? Y déjeme darle una lista, escuche por favor. Si usted dijo que iba a amar, ame incondicionalmente. Si usted dijo que iba a estudiar, estudie, termine lo que empezó. Si usted dijo que iba a perdonar como Dios lo perdonó a usted, perdone. Ya es hora de que perdone. Si usted dijo un día, yo te quiero servir, Señor, sirva. Es hora ya de que comience a servir. Si usted prometió que iba a ser obediente con traer sus diezmos al Señor, diezme.
hágalo. Usted se comprometió a hacerlo. Si se comprometió a orar y a leer la palabra todos los días, hágalo. No solo es decirlo, es hacerlo. Si su meta es impactar la vida de muchas personas que no conocen a Jesús a través del Evangelio, hágalo, impacte, comparta, habla, diga, muestre, demuestre lo que es Jesús en su vida. Si usted dice, yo necesito cambiar mi carácter, mire, cambie, haga algo, tome decisiones. Pida la dirección del Señor, pero también tome decisiones y hágalo. Es que la fe sin acción no sirve. Aquí podemos profesar y podemos cantar todas las canciones de Danilo Montero y todas las canciones de En Espíritu y en Verdad que usted quiera, y no vamos a cambiar si no tomamos decisiones. Iglesia, no tenemos tiempo que perder. No tenemos tiempo que perder. La expresión está muy conocida que dice, no dejes para mañana, no dejes para mañana. Iglesia, me parece que es cada vez más relevante para nosotros. Cada vez más y más y más relevante para nosotros. Permítame cerrar esta reflexión compartiéndole algo que viene del Evangelio de Mateo. Jesús tenía constantes conflictos con los líderes religiosos de su época. Usted lo puede leer en los Evangelios. Eran constantes conflictos, donde Él les decía cosas, ellos le decían, y era siempre esa tensión que había ahí. Y es que estas personas, esos sacerdotes, esos ancianos, esos líderes religiosos de la época de Jesús, eran los responsables de presentar al pueblo la palabra de Dios. Ellos eran los responsables. Eran el equivalente de un sacerdote hoy en día o de un pastor hoy en día. Pero es que lo que pasaba con ellos es que hablaban mucho y actuaban poco. Y lo poco que hacían, lo hacían para su beneficio propio. Lo hacían para que todo el mundo los viera, a ver quién los estaba viendo. Lo hacían para que todo el mundo supiera que estaban ahí, y era para beneficio propio. En Mateo 21, el Señor viene hablando, se encuentra con estos líderes, ellos lo golpean y Él les devuelve también bien fuerte. Está hablando, esta es una conversación tensa. Esta no es la clase de escuela dominical, Señor Jesús dijo, no. Es una conversación tensa la que está sucediendo aquí, bien tensa. Y dice Jesús, está hablando a estos líderes religiosos, pero ¿qué piensan ustedes de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. Y el hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y el hijo le dijo, claro, Señor, sí, con todo gusto, yo voy. Voy a ir a ayudarte, voy a ir a trabajar, nada más me dices qué necesitas y con todo gusto voy para allá ahora mismo. ¿Y qué hizo? ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Ellos contestaron, por supuesto, ellos no contestaron así, ¿puede levantar la mano? El primero. No, esa no es la conversación ahí, esa es una conversación tensa, ¿recuerda? Ellos contestaron, obviamente el primero. Jesús se pregunta las que hace, por supuesto que tiene que ser el primero. ¿Quién más va a ser? El primero, lógico. Y luego Jesús les explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes.
¿Le parece un golpe eso o no? ¿Qué clase de bombazo? Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no la creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Mucho hablar y no hacer, iglesia, no sirve de nada. Es mejor calladito más bonito, decía por ahí alguien. Pero si usted va a abrir la boca y va a comprometerse y va a decir al Señor, yo me comprometo y yo voy a hacer esto y yo voy a servirte y todo, mi invitación hoy es hágalo. Hágalo. Que sean las acciones suyas las que muestren que somos hijos de Dios, no tanto las palabras que decimos, sino nuestras acciones. Yo me atrevo a creer y voy a decir esto y le va a sonar muy duro, pero usted lo va a entender. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí sentados somos los corruptos cobradores de impuestos. Y somos las prostitutas a las que Jesús se refiere ahí. Somos los pecadores a los que el Señor llamó con su misericordia y nos arrodillamos a sus pies y le dijimos, Señor, necesitamos que tú nos transformes. Yo no quiero parecerme a los líderes religiosos de ese tiempo, para nada. Yo quiero parecerme a esos hombres y mujeres normales como usted y como yo, que en medio de las dificultades de la vida y en medio de las malas decisiones, tomaron una decisión por el Señor, se arrepintieron, transformaron su vida y luego sus acciones se convirtieron en el estandarte que permitió que el Evangelio se propiciara por todo el mundo hasta que usted y yo hoy lo podemos escuchar. Póngase de pie conmigo, por favor. Yo voy a dejarle una tarea hoy que tiene 4 pasos. Si usted se acuerda, puede apuntarlo. Si tiene buena memoria, solamente la recuerda. Pero quisiera que me permita dejarle una tarea hoy. Tarea número 1, vamos a poner en acción algunas cosas que hemos dicho que íbamos a hacer y no hemos hecho. Primera cosa, quisiera pedirle que usted piense esta semana en alguien con quien usted tiene algún tema pendiente por resolver. Tome el teléfono, llame y pida perdón. Pero pastor, es que ellos me hicieron a mí. Yo no le estoy preguntando quién hizo qué. Al Señor tampoco le interesa mucho quién hizo qué. Quisiera retarle en esta semana, no sé quién es, usted sabe quién es. Tome el teléfono, llame a esa persona que le hizo a usted daño o que usted le hizo daño a ella y pídale perdón. Ponga en acción, pongamos en acción la fe que profesamos. Número 2. Esta semana invite a alguien que no conoce al Señor a venir a la iglesia. Alguien. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, un primo, un tío, un vecino. Invite a alguien. Si cada uno de ustedes trajeran una persona aquí a la iglesia invitada, no cabríamos en este lugar solamente con un invitado que viniera por cada uno de ustedes. Si lo hiciéramos 10, ya sería una bendición. Si lo hiciéramos 20, sería impresionante. Leímos que el Señor nos llamó a anunciar su mensaje. Ese es el encargo que tenemos, impactar a este mundo. Quisiera invitarle a que esta semana invite a alguien a que venga con usted a la iglesia. Número 3, escoja un hábito que usted diga, yo necesito
este hábito, estoy hablando a nivel espiritual. No me diga que va a empezar a correr la maratón de Ámsterdam. Me refiero a un hábito espiritual. Si no está leyendo la Biblia, comience el hábito todos los días. Si no está orando todos los días, comience el hábito todos los días. Si no está teniendo tiempos regulares con familia para orar juntos en casa, comience a hacerlo. Desarrolle un hábito. Dicen los estudiosos que toma aproximadamente 21 días constantes para poder hacer que en nuestra vida algo que hacemos repetitivamente se convierta en un hábito. Y eso es para las cosas sencillas. Para las cosas más complejas, obviamente se requiere mucho más tiempo. Y número 4, quisiera invitarle a que esta semana se tome el tiempo para leer el libro de Santiago. ¿Está bien? Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor.